Bienvenidos a un video de la visión del silencio. Les agradezco mucho Pedro, Luis, Jorge por estar aquí con nosotros. Y yo quisiera que nos contaran brevemente un poco de su vida diaria y de acuerdo con eso que nos planteen acerca de las barreras que se enfrentan y qué sugerencias podrían pues plantear. Jorge, pues contándonos un poco acerca de tu vida, quisiera saber si tú naciste con la discapacidad visual o fue adquirida. Bueno, yo nací con problemas de cataratas y y pues bueno, a pesar de que tuve operaciones, mi visión nunca fue al 100%, siempre tuve problemas de vista. Eso. Luis, ¿quieres compartirnos algo acerca de tu vida personal? Pues no sé si tu discapacidad es congénita, alguna circunstancia, alguna anécdota que quieras resaltar. Sí, pues en mi caso sí es congénita, es glaucoma, justamente congénito. La tuve en ambos ojos, fue bilateral. Y pues se puede decir que muchos años fui débil visual, ¿no? Nunca tuve la visión al 100%, pero sí logré ver algunos años, hasta más o menos como los 16 años que me quedo ya completamente ciego. Yo tengo una pregunta para los dos. ¿Ha notado alguna diferencia en la relación con personas que fueron ciegos profundos, que nacieron con ceguera? ¿O si ha notado alguna diferencia en su diálogo con ellos? ¿Qué opinas? Porque una cosa, por ejemplo, yo sí te alcanzo a decir algún tono de color, Ajá. lo alcanzas a recordar levemente. Pero con ellos sí has encontrado algún diálogo entre ustedes que son colegas, así colegas visuales. Pues sí. ¿Sí han encontrado diálogos así? Sí hemos hablado sobre ¿Qué esas dicen cosas, ellos? ¿no? Pues fíjate que pues varía mucho, ¿no? Depende, por ejemplo, si la persona ciega de nacimiento, por ejemplo, el lugar donde se desenvuelve, donde crece, eso influye bastante, porque hay quienes, por ejemplo, son criados en la ciudad, Sí. entonces, y son estimulados pues tempranamente, entonces ellos tienen como que muchas referencias y se desenvuelven bastante bien en muchos sentidos y aprenden, pues sí, tal vez no tienen la misma referencia que a lo mejor nosotros que alguna vez vimos en cuanto a algún color o alguna forma, pero sí aprenden mucho más. Pero, por ejemplo, un ciego nacimiento que viene de una zona rural, a veces sí le cuesta mucho más. Porque conozco amigos que ellos, por ejemplo, relacionan con aromas, sonidos, recuerdos, temperaturas, porque por ejemplo recuerdan el otoño o cuando hace sol o cuando el aroma de la sal, de las playas, el sabor de la comida, y lo relacionan con los colores. Ajá, con un color, sí, yo también alguna vez he platicado con algún amigo y por ejemplo, no sé, me dice que, por ejemplo, el color del sol. Sí, sí, eso. Ajá. Por ejemplo, Jorge, a ti, si yo te digo azul, ¿qué te recuerda? El cielo, ¿Sí? ¿Te recuerda el cielo? el agua, del Cuando mar. llueve. Cuando llueve, Sí. No, porque o algo así es como un poco grisáceo, ¿no? Cuando llueve. pero lo relacionas con el gris. Ahí está. De acuerdo con las circunstancias que vives día a día, ¿qué barreras ves o bueno te encuentras y qué sugerencias pues podrías proponer? Una de las cosas que acontece cuando uno comienza a tener aproximaciones a personas que perciben diferente el mundo es entender que el mundo no es solo para mí. Una de las grandes barreras que he encontrado es entender que la diferencia o esto que hemos clasificado como discapacidad es algo social y cultural nomás, solamente es un hecho de actitudes y de entender cómo es la forma en que uno vive. Por ejemplo, cuando yo comparto con ellos, procuro ser lo más natural posible, los llamo por el nombre, les digo qué es lo que hay, o sea, simplemente les pregunto, porque una de las grandes situaciones que he vivido es el estigma
uno estigmatiza sin querer positivamente. O sea, que porque yo veo que aquí alguno de los compañeros no puede tener una percepción de profundidad, no quiere decir que ellos no entiendan qué es la profundidad, ni qué es el color sol, como acabamos de hablar, ni qué es el naranja, es algo que está dentro de la cultura y de manera intrínseca dentro de mi forma de ser. Y la primera barrera a vencer es la personal. Yo, como una persona que acompaño, convivo con personas como ellos, lo primero que tengo que entender es que el que debo cambiar soy yo. Es la primera barrera. Ni siquiera debo pensar en lo arquitectónico, ni en lo cultural, en lo comunicacional. Debo pensar es que yo soy el que debo cambiar de actitud. Porque esa es la primera barrera que colocamos. Y esa barrera se la asignamos a las familias. Las familias cargan con un gran peso que nosotros hemos dejado de lado. El primer estigma, más que la misma persona, cae sobre la familia, porque se vuelve una carga. ¿Cuánto digo que un hijo tiene que ser una carga? Hay muchas cosas que se pueden enriquecer en las familias. Creo que es una de las primeras barreras en entender, yo primero, que esto no es un estigma, esto es una forma de vida. Quisiera que me contaras un poco la relación esta que dices de acercarte a las personas con discapacidad, primero eliminando la barrera contigo, y si has encontrado alguna barrera de las personas con discapacidad, sí. de no me apoyes, yo puedo solo, y en relación con las distintas discapacidades, ¿no? Es que primero que todo hay que entender una situación. Esos procesos son demasiadamente violentos. No es una violencia como la que estamos acostumbrados a escuchar, una violencia agresiva del cuerpo, es una violencia humana. ¿Qué ocurre? El miedo a lo ajeno, el miedo a lo que sucede, el miedo a lo que me puede pasar, es una violencia que ocurre. Entonces, yo personalmente sí lo he sentido. Hace poco cuando venía en el metro, a un señor y un chavo, por ir corriendo de afán, le pegó al bastón. Él soltó su bastón y salió volando y el señor quedó así. El chavo creyó que pues, lo más obvio es ir y recogérselo, entregárselo. El señor ni le dio las gracias. Entonces, ¿qué ocurre? Son temas que uno no logra entender porque ocurren al nivel del corazón, del alma de las personas. Es obvio que cuando tú tienes una diferencia, sea cultural, sea corpórea, sea social, sea la que sea jurídica, siempre habrá una frontera del respeto, una frontera que tengo que saber cómo ingresar. Es necesario entender que hay límites, o sea, yo no puedo llegar hasta donde él me permita, sino tengo que entender cómo poder llegar a ese límite. Esto no se da de un día para otro, esto no es como el ABC, esto no es un proceso de los que falsamente nos han enseñado de empatía, me tapo los ojitos y soy ciego por media horita. No, eso es de vivir con ellos, entenderlos, entender que son seres sexuados, entender que son seres que entienden que la estética, tienen su propia estética, sus gustos. Y esas cosas solo se aprenden de vivir diario, es la única manera. Instrumentos como la tecnología, instrumentos como la alfabetización de herramientas como braille, como el lenguaje de señas, estos tipos de instrumentos solamente son acoplados a la cultura, pero la principal barrera está en el corazón de las personas. Debo entender que al sentir ese estigma descargado desde el mismo nacimiento, porque los médicos son los primeros que descargan el estigma, ellos van a revolverlo. Yo no puedo esperar que tengan un corazón sano. Tal lo que te decía, el chavo se levanta, le lleva el bastón y el señor le dice, no, gracias, ¿por qué me empuja? Siendo que fue involuntario. Y claro, seguramente ese chavo va a decir, no, ese señor mejor dicho me gritó, me trató mal. Y ahí ya se crean una diferencia entre las fronteras culturales. La cultura de él y la cultura mía, juvenil y poco adaptada a los ritmos de otras fronteras. Entonces eso es lo que he encontrado. ¿Qué podría yo sugerir sobre el caso? Debemos ser más tolerantes. Debemos aprender a entender al otro. Debemos, como dicen muchos autores, mirarnos en los ojos del otro. Entender qué es lo que ocurre con ellos para poder tomar juicios. Pero no juicios despóticos, sino un juicio prospectivo
y positivo para poder derribar estos muros. Luis, quisiera que tú nos dijeras un poco sobre lo que haces diariamente, cuáles son las barreras a las que te enfrentas en tu día a día y qué es lo que tú recomendarías a las personas para que pudiera haber una mejor inclusión y tú pudieras tener un mejor desplazamiento y pues sí, una mejor inclusión en esta sociedad. Pues en cuanto pues al desplazarme a estas barreras, pues sí hay bastantes, ¿no? El día con día pues nos enfrentamos en el transporte, ¿no? Pues justo a lo mejor al chofer que lleva prisa, que no te quiere subir, o no sé, que está de mal genio, te enfrentas igual, ¿no? Al bajar, que a veces pides pues que te baje en tal lugar, a veces pues no sé, tal vez se le olvida, tal vez no lo quiere hacer, te enfrentas a esa situación, siempre te andas pasando, te enfrentas a los puestos, ¿no? En la calle, puestos metálicos, a salientes en las paredes, a alcantarillas abiertas. Pero yo tengo una pregunta, mi compadre. Ajá. ¿Y qué opinas de una persona que tiene un local, que vive de su diario vivir de un Ajá. puesto de estas pequeñas chasitas, de estos puestos? Ajá. Porque diría, pues, ¿por qué tengo que darle el espacio al ciego o al de silla de ruedas? Ok, pues yo creo que en ese sentido, pues sí entiendo que todos tenemos... Porque ellos abogarían por el derecho a trabajo Sí, y claro, a la todos. igualdad. Y ellos están usando Ajá. algo que es un espacio público. Sí, todos tenemos necesidad, ¿no? En ese sentido, pues de trabajar, otros de desplazarnos. Yo creo que sería más una organización, ¿no? En cuanto al espacio, tal vez. Porque, pues sí, es indudable que pues yo no puedo pedir que quiten todos los puestos ambulantes porque sé que muchas familias dependen de eso, ¿no? Exacto. Esa es una realidad. Y inclusive yo alguna vez he trabajado en una situación de estas, ¿no? Exacto. Entonces no puedo tampoco ser intolerante y decir quítenme todo, porque no es solamente la necesidad mía, es la necesidad de todos. Entonces yo creo que aquí lo que creo se debería hacer pues es justamente eso, buscar la manera de que todos estemos bien, ¿no? Por lo menos, exacto, y por lo menos en los vagones de los metros hay un vagón especial para mujeres. También deberían un vagón especial para población de discapacidad, ¿o no? Pues yo creo que no, yo creo Ah. que es más justamente esta parte que comentabas hace rato tú de la tolerancia, ¿no? De aprender a llevarnos, sí, a cedernos como esos espacios, como, no sé, como a sabernos sobrellevar o llevar, ¿no? Entre sociedad, entre diferentes ¿Tú nunca te has personas. puesto así bien bravo en el metro porque te ha pasado algo? Pues ¿Y Jorge tampoco? sí, en alguna Ay, ocasión. sí, cuente, ¿qué pasó? Pues en alguna ocasión, pues no sé, en esos arrempujones que siempre hay, ¿no? De cuando hay mucha gente, Sí. o no sé, alguna vez que pues me han dicho, no sé, alguna grosería. ¿Sí? ¿Qué te dijeron? Pues que alguna vez cuando no me pude tomar rápidamente del tubo, pues me acuerdo que me fui, frenó el metro y me fui encima de una señora, ¿no? Y ya me dijo, ay, no puede ser, pinches ciegos, que no sé qué, creen que les tenemos que aguantar todo y que no sé qué tanto, ¿no? Y pues sí, en otras ocasiones, pues sí, varias ocasiones ha sucedido eso, ¿no? Pero pues hay de todo, ¿no? ¿Y Es Jorge? como todo. ¿Tú, George? Bueno, pues Así que te acuerdes. que me acuerde una ocasión en la que igual estaba bastante lleno el metro y yo estaba pues cerca de la puerta, ¿no? Acababa de entrar y resulta que una persona sale y me empuja y me dice, quítate pinche estorbo, ¿no? Así, con esas palabras, ¿no? Y yo digo, vete a la chingada, ¿no? O sea, igual así como de, pues es la reacción, ¿no? Como, Sí, claro. como que tienes en el momento, ¿no? Y ya se me iba a balanzar a los golpes, ¿no? O sea, y hubo una persona que le dijo, pues cálmate, ¿no? Él no ve. Dice, no, sí, pero es que se pasa de pendejo. Digo, no. Pues, ni modo. Sí, Yo sí. recuerdo en una oportunidad, iba con un amigo y él es profesor de una universidad. Con mucho esfuerzo logró hacer su doctorado. Él es ciego. Íbamos caminando y un señor vigilante lo paró y le dijo, usted no puede ingresar. Y pues yo iba con él. ¿Pero por qué no? Porque es que aquí no puede pedir limosna. Entonces yo me quedé mirándolo
Y él se reía, así como tú se reías. Así. Le decía, no, pero es que yo no vengo a pedir. No, usted no puede pedir aquí limón, aquí los ciegos no entran. Ajá. Entonces, le dije, pues, al vigilante le dije, pues mira, más ciegos somos nosotros que el que no quiere ver. Entonces, yo me acordé que ahorita cuando dicen eso, lamentablemente creo que eso es una de las grandes ausencias. Por ejemplo, cuando las familias, ustedes cuando van con sus familias, ¿no les ha pasado cosas así? ¿Barreras con sus familias? Pues así de pronto recordar, ¿no? Pero supongo que sí. Sí, algunas veces. Sí, por ejemplo, que han maltratado a su familia. A mí me ha pasado mucho, es decir, por eso, a mí, que yo voy con chicos o personas, Ujú. ¿sí? O chicas, y también la persona que lo acompaña también lleva del bulto. Sí, Sí, porque si yo voy ingresando y voy con una persona en situación de discapacidad, sea motriz, sea cognitiva, sea psicosocial, sea la que sea, también me miran mal, no creas. sí. Entonces, Sí, lo entiendo. y ahí uno realmente siente lo que es la presión de las masas, de la gente mirándote así. Tú no la ves porque pues obviamente no la ves, ciego. No, pero se Sí, siente, sin Pero, duda. entonces, ¿cómo la vas a ver? Pero lo he sentido. Sí. ¿Y en dónde más te ha pasado? ¿En la universidad te ha pasado? Pues sí, en la ¿O en los universidad, colegios fíjate que estudiaron? en la universidad a mí me ha pasado que, y sobre todo ahora, ¿no? Con las chavas, esas que usan gafas rosadas o cosas así, o cabello así extraño. No te ha pasado. Pues yo en la universidad me ha pasado que, fíjate, curiosamente, es el lugar Sí. donde al ir desplazándome por los caminos, por los pasillos, es donde menos apoyo he encontrado. Mira. Y curioso, y además que es la Facultad de Humanidades, ¿no? Pero- Todavía más curioso. Sí, eso he Entonces, visto, es que lo digo porque sí. yo los he visto. O sea, en sitios donde uno pensaría que la cultura, que la educación, que la promoción al acceso a los derechos, Ujú, es donde menos ocurre. sí, justamente. Sí, o sea, por ejemplo, cuando uno va a instituciones, a ti, Jorge, nunca te ha pasado en instituciones públicas como los centros médicos, digamos, otros sitios así como las gobernaciones, así. Mm, Pues sí me pasó en un hospital justamente digamos que tratan problemas visuales, Opa. porque pues digamos que ese día me tocó ir solo y llego ahí y nadie te apoya, ¿no? Es así como de, chin, pues ya empezar a buscar uno mismo, porque pues si te esperas a que la gente te ayude, pues creo que luego uno no llega a ningún lado, ¿no? Porque pues esperas bastante tiempo y al final nadie te ayuda. Creo que lo mejor es pues sí, buscar la manera de desplazarte tú mismo.